La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020, en su modalidad virtual. Hola, yo soy Saraí Ojeda y soy autora del fotolibro Donde no puedas verme. Es este pequeño libro que pueden ver en este momento. Es un fotolibro que fue realizado, publicado en 2018, aunque su proceso de trabajo fue de alrededor de 4 años. Desde el proyecto inició en 2014 cuando empecé a trabajar con una serie de imágenes y bueno, me llevó como un proceso largo de trabajo. Y finalmente en 2018 el fotolibro fue publicado por la editorial Inframundo en la Ciudad de México, con la imprenta Offset Santiago. Es una edición de 500 libros, 250 en español y 250 ejemplares en inglés. Y bueno, les voy a hablar ahora sobre lo que trata un fotolibro. Un fotolibro es básicamente un conjunto de imágenes realizadas en secuencia que nos muestran una narrativa, nos cuentan una historia. Es algo más cercano, digamos, a lo cinematográfico, porque lo que vemos es una secuencia de imágenes que nos llevan a contarnos una historia. Y bueno, esa es una diferencia importante entre un fotolibro y un libro de fotografías, porque en un libro de fotografías tú lo que vas a encontrar son diferentes imágenes de un autor que pueden ser de diferentes etapas o momentos de su vida. En cambio, en un fotolibro tú lo que encuentras es una historia contada en un montón de fotografías o en una secuencia de imágenes. Entonces, bueno, básicamente ese es el contexto del fotolibro, y ahora les voy a hablar un poco sobre la historia de Donde no puedas verme. Y bueno, Donde no puedas verme es un pequeño relato autobiográfico. Trata sobre 4 generaciones de mujeres en mi propia historia, que cuentan diferentes momentos, y todos esos momentos se desarrollan adentro de la misma casa. Esto quiere decir que es un intimate photobook, o se conoce como un intimate photobook, o fotolibro íntimo, porque lo que voy narrando con estas imágenes es diferentes momentos de lo que se vivió dentro de esa misma casa en donde habitamos estas 4 generaciones de mujeres, empezando por mi bisabuela. Y bueno, mi bisabuela es una mujer que prácticamente fue la que fundó esta casa en la cual vivimos estas 4 generaciones. Y ella funda la casa, tiene una hija que es mi abuela. Mi abuela era una mujer que quería estudiar una carrera, desarrollarse mejor profesionalmente, pero no la dejan porque en esa época a las mujeres a los 15 años pues tenían que dejar de estudiar y empezar a tomar cursos de cocina y de costura, porque pues su deber era casarse. Entonces mi abuela tiene como muchísimo coraje, precisamente porque ella no puede desarrollarse. Aparte era una mujer muy inteligente, quería ser contadora. Entonces para ella fue muy frustrante no poder continuar con sus estudios. Cuando cumple 18 años decide irse de la casa. Y bueno, finalmente ya a los 40 años tiene otra hija que es mi madre, y se enfrenta un poco con el problema de la maternidad, porque también se da cuenta de que no era la persona más apta para ser madre. Muchos de los cuidados de su hija los deja con la bisabuela, y un poco de eso también se va notando cuando entonces mi madre va notando la ausencia de su mamá, y conforme ella va notando esas ausencias, también se va formando en ella como una identidad a donde no sabe exactamente cuál es su lugar, quién es, o sea, porque está criándose con la abuela, pero también bajo la ausencia de la figura materna. Entonces eso genera también como ciertas situaciones en ella. Además, la bisabuela era una mujer que le gustaba imponer mucho ciertas decisiones familiares, era la mujer que prácticamente decidía todo alrededor de lo que ocurría dentro de la casa. Con esto me refiero a
un sistema en el cual viven muchas familias en México, que es el matriarcado. Entonces, a mí lo que me interesaba mucho con esta historia era hablar como de estas posiciones y estos lugares que se juegan dentro de una casa, en lo íntimo, a donde el matriarcado es el que gobierna. Y bueno, cuando mi mamá cumple 20 años, se embaraza de mí y finalmente me tiene, pero también ella estaba estudiando una carrera, entonces me deja con mi abuela para que yo prácticamente pues me críe con ella. Entonces mi abuela es la persona o la mujer encargada de mi propia crianza. Entonces prácticamente de lo que trata esta historia es de esos roles que fueron desplazados de la maternidad, y finalmente también trata de todas las mujeres que vivimos en esa casa, a donde de alguna manera nos imponían muchísimas decisiones. Nos imponían cómo teníamos de alguna manera que vestirnos, que comportarnos, cómo ser mujercitas o señoritas de buenas costumbres, de buenos modos, de buenas maneras. Y eso es lo que se va viendo no se alcanza a describir obviamente toda esta parte de la historia en las imágenes, sino que se platica un poco al final del libro, en el relato. Lo que tú vas viendo cuando vas abriendo el fotolibro, pues es solamente como esta secuencia de imágenes. Y bueno, les voy a ir mostrando un poco del fotolibro. Mi idea de este proyecto era que se viera como si fuera un pequeño cuento, porque el libro inicia también, la historia escrita inicia con el relato de cuando yo iba en el kinder, y la primera imposición que me ponen es que tenía alguien en el kinder me pega los piojos. Entonces yo tenía mi pelo muy largo, muy bonito, y lo disfrutaba bastante, y cuando mi mamá se da cuenta de que me pegan los piojos, entonces deciden cortarme el pelo lo más pequeño posible. Y para mí fue como algo muy fuerte, porque yo amaba mi pelo, y digamos que hice un berrinche muy grande, pero sí también de alguna manera fue una situación que a mí me deprimió bastante. Y conforme esa situación empiezan a desarrollarse muchas, en donde las cosas que yo quería hacer, la manera en la que yo quería, los lugares a donde yo quería ir, no me dejaban ir. Si yo quería correr, me empiezo a convertir en una niña muy enfermiza. Entonces si yo quería correr, no me dejaban porque me hacía daño. Si yo quería comer nieve, tampoco me dejaban porque me hacía daño. Y entonces digamos que trata mucho también sobre las heridas de la infancia, la manera en la que vamos construyendo nuestra propia identidad como mujeres, la manera en la que se juegan los roles de poder de las mujeres dentro de un espacio totalmente matriarcal. Y precisamente una cuestión que fue muy importante es que decidí de esta narrativa era que toda la historia se conformara dentro de lo que había ocurrido en esa casa, que fue la casa que fundó mi bisabuela, y es la misma casa en la que seguía viviendo mi mamá, y bueno, pues es una casa que aún sigue vigente. Inicié también con esta idea de que el libro tuviera pues esta sensación como de cuento, esta estética de cuento. Decidí que tuviera como una pequeña tela. Eso también no fue una decisión personal, fue una decisión que trabajé en conjunto con Ramón Pez, quien fue parte del diseño, o parte importante para la creación de este fotolibro, porque trabajó muchísimo en el diseño de esta edición. Entonces elegimos una fotografía, lo que ven ustedes aquí es una fotografía de mi álbum personal. Ella es mi mamá, y la mujer que está aquí atrás en este retrato es mi abuela. Y esta, bueno, fue una fotografía que me llamó muchísimo la atención, porque algo que noté era que hice una revisión muy exhaustiva, muy minuciosa de todo mi álbum familiar, desde mis propias fotos de la infancia, las fotos de mi madre, las fotos también de mi abuela, retratos también de mi bisabuela. Todo el álbum familiar fue como muy, muy estudiado. Y algo que observé muy interesante en esta fotografía era cómo parecía que la abuela estaba vigilando a mi mamá. De alguna manera es también como ese símbolo de todo el tiempo estar vigilando, o de estar vigilando constantemente lo que hace la niña, aunque no estés ahí. Y
También, bueno, la carga religiosa, que fue muy importante, estas figuras religiosas que siempre estuvieron dentro de la casa, que también de alguna manera eran como los legitimadores del espacio y del poder, donde de alguna manera tú dices, o sea, sabías que tienes que guardar cierto respeto porque los altares eran tan grandes y tan imponentes que eran como figuras de respeto. Y esas figuras de respeto dentro de tu propia casa también te hacen comportarte de determinada manera, ¿no? No como tú quieres, no es tu casa, es la casa en la que tienes que guardar las formas. Y bueno, el árbol de Navidad, que también de alguna manera es un recuerdo muy particular de mi infancia, porque pues eran cosas que siempre tenían que estar. Y ustedes verán que en la portada también la niña tiene la cara rasgada. Y bueno, fue porque también no quería que se viera dentro del libro la identidad completamente de mi madre, sino que se viera una niña que no tenía una identidad propia, sino que era una identidad alienada. Ella no pudo tomar muchas de las decisiones porque siempre fueron imposiciones, ¿no? Al igual que yo. Y bueno, cuando tú abres el libro, lo que puedes observar aquí es que se desprende como una casita de muñecas. Esta es efectivamente una casita de muñecas. En esta casita de muñecas fue de mi mamá y luego fue una casita mía. Ambas jugamos con esta casita y todavía estaba guardada dentro de los objetos que había en la casa, entonces decidí hacer una imagen de la casita para abrir, para construir una metáfora entre la casa de muñecas con la que jugamos, pero también en la propia casa en la que habitamos, porque muchas veces también sentí que la manera en la que tomaban las decisiones de cómo debíamos comportarnos, éramos tratadas como muñecas, porque no podíamos tomar nuestras propias decisiones. Y bueno, cuando tú abres el libro, en vez de empezar en esta página que sería como la normal, decidí que quería poner de este lado un cuadernillo que hace juego con el cuadernillo que va al final del libro. Cuando tú abres aquí esta primera página, lo que te encuentras son los retratos de la infancia de mi mamá, y vemos que también su identidad está rayada. Son fotografías de diferentes momentos de su infancia, y estas imágenes vienen acompañadas de algunos pequeños relatos o frases que yo escribí en el texto que está al final, y que también esos textos los fui grabando sobre las propias imágenes en una técnica que se llama esgrafiado. Entonces son también como esos recuerdos de diferentes momentos fuertes de la infancia, donde tu identidad es desvanecida. Lo que hice fue esgrafiar los recuerdos de mi propia infancia sobre los recuerdos de la infancia de mi madre. Y eso es lo que vemos en estas imágenes que están en este primer cuadernillo. Terminamos con esta imagen y luego cerramos la casita de muñecas, y lo que ves a continuación es la otra parte de la casita, que es esta. Y lo que tenemos en esta parte es una fotografía donde encontramos la misma identidad desvanecida. Eso quiere decir que es la niña que ahora ya creció y ahora ya es madre. Y si se dan cuenta, de alguna manera tiene como una mano que pareciera que le arrebata a esa niña. Y bueno, el personaje que está aquí soy yo. Y tú continúas abriendo el libro y lo que descubres es como este juguetero que estaba dentro de la casa, a donde están todas estas figuritas infantiles. Estos jugueteros siempre estuvieron constantemente en la casa desde que yo los recuerdo. De hecho, en la foto del final vamos a ver un retrato mío de cuando era niña, y me verán en la parte en la parte de atrás está este mismo juguetero. Entonces hay muchos significados encerrados dentro del libro, que solamente te vas dando cuenta de ellos conforme vas viendo el libro una y otra vez, y si eres como muy observador puedes percatarte como de estos diferentes símbolos que están allí encerrados. Y bueno, alrededor de todos estos muñecos lo que estaba era este retrato de mi madre, que si ven, incluso ella misma lo compró, este portarretratos a donde dice mamá.
pero también es una mamá que está desvanecida y alrededor de ella están todas estas figuras o muñecos de porcelana intocables y con signos infantiles. Y bueno, nada de lo que está aquí fue como alterado, digamos, construido, no son puestas en escena, son imágenes de la casa tal y como estaba. Es una cortina. Este es otro juguetero que había en la casa y encima del juguetero estaba este retrato de mi abuela. Y cuando tú abres esta parte te topas con el retrato de la abuela y bueno, el título del libro, ¿no? Donde no puedas verme. Aquí lo que vamos observando es partes de la casa. Esta es la entrada. La figura nuevamente perfecta, limpia, impecable de la madre en porcelana, que es un elemento también importante dentro de la casa. Y después de que la mamá está cargando al niño, aparece esta fotografía de archivo que también es mi madre cuando era niña. Todo el personaje que aparece siempre rayado dentro de la secuencia de imágenes es mi mamá, y el personaje que siempre aparece tapado, pues soy yo. Aquí lo que vemos es una mujer. Si observamos sus manos, se nota como que es una mujer adulta y que está cargando a un bebé. Es también como una abuela. Bueno, esto es interesante porque esta bata que ven aquí era la bata de mi abuela. Al final de la historia, lo que ocurre es que empieza a haber mucha violencia alrededor de la casa donde vivíamos. Hasta que hay un punto en el que bueno, mi mamá decide irse de la casa por la violencia, pero también un poco tuvo que ver la propia historia familiar. Entonces lo que hicimos fue que pues mi madre decidió irse a otro lugar a vivir más seguro y la casa se queda vacía. Cuando la casa se queda vacía, yo voy a la casa a ver todas las cosas que habían quedado olvidadas, a buscar recuerdos, cosas con las que yo me quisiera quedar. Y dentro de esos elementos que hay abandonados en la casa, descubrí que estaban estas ropas que pertenecieron a mi abuela. Este era un ropón mío. Y lo que hago es recordar inmediatamente como ese vínculo, ¿no? O sea, mi abuela, que siempre fue la que me cuidó, la mujer sobreprotectora. Pero ella ya no estaba, ya mi abuela no vive hace más de 20 años. Entonces yo decidí ponerme la ropa, cubrirme el rostro, y lo interesante es que las manos se ven como si fueran de una mujer adulta y en realidad son mis manos. Cuando hice esa acción de ponerme la ropa de mi abuela, sí sentí que algo diferente ocurrió. Sabía que no me estaba fotografiando precisamente a mí, sino como era justamente esa alienación. Esa imposición de cuando te viste, esa imposición familiar a donde alguien como que te indica cómo debes de vestirte, cómo debes de comportarte, cómo debes de ser y dejas de ser tú mismo. Sentí que también eso fue justamente lo que les pasó a muchas de las mujeres que vivieron allí, porque bueno, aunque mi madre y mi abuela, aunque mi madre fue hija única y yo también fui hija única y no hubo más mujeres, sí estaban las sobrinas y las primas de mi mamá que convivieron o pasaron mucho tiempo en esa casa, en ese espacio con la bisabuela, pero que finalmente se fueron, pero que también fueron criadas de la misma manera. Entonces en este retrato de lo que hablo muchísimo es de esa alienación, y continúo con diferentes aspectos de la casa. Si se dan cuenta también la casa era como un espacio muy impecable, muy limpio, a donde las figuritas de porcelana siempre tenían que estar limpias y bien arregladas. Eso también es parte de los relatos que voy narrando en la historia. Y aquí tenemos un perrijo que es de mi mamá. También ella tiene una cierta afición por los perros, ¿no? A donde desplaza muchísimo afecto, y bueno, los perritos también que son tratados como hijos o como estos mismos muñecos. Posteriormente encontramos aquí
una imagen de la cocina. Esta es la cocina en la que nosotros preparábamos nuestros alimentos. Como lo pueden ver, es un espacio lleno de objetos peculiares. Y esta es otra fotografía, pero es de la casita de muñecas. Entonces lo que hago es también como construir esta analogía entre la casa real y la casa de muñecas. Y luego aparecen estas fotografías. Yo tomé esta fotografía de así estaba la sala, tenía esta muñeca, y cuando me puse a revisar las fotos del álbum familiar descubrí que, y vi esta fotografía de cuando yo era niña, me di cuenta de que esta muñeca estaba en la misma posición en la que yo había sido retratada cuando era niña. Y bueno, también ahí me di cuenta que siempre a nosotras de niñas nos fotografiaron como muñecas, alrededor de muchas muñecas. Hay otras imágenes más adelante. Esta es una fotografía de otra parte de la cocina, donde estaban muchas jaulas con pájaros y aves y todos estos elementos infantiles que también siempre estuvieron habitando con nosotros. Los muñecos, las figuras religiosas, un entorno también como entre penumbras. Siempre fue una casa pues muy oscura, con poca luz. Siento que la luz más grande que llegaba era cuando tú prendías los focos de la casa, pero en realidad era poco el tiempo en el cual podía entrar la luz. Y bueno, aquí hay otra analogía entre cómo esta foto es de la recámara de mi mamá y esta foto es de cuando yo era niña también, y estoy sentada entre estas muñecas. Esta es otra fotografía mía. Aquí tengo puesta la ropa que tenía otra mujer de la familia, que también vivió como todas esas imposiciones, y que me acordé muchísimo de ella porque me quedé pensando en que si ella se hubiera quedado a vivir dentro de la casa o hubiera formado parte también dentro de esta misma familia, no hubiera podido ser quien ella quería. Acá vemos otra foto de la sala, donde hay más figuras infantiles. Y esta es una representación de mí. Esta soy yo cuando era niña. En todas las fotos donde aparece la figura de una mujer tapada, todas soy yo, pero estoy recreando a las mujeres de mi propia familia, ¿no? Totalmente alienadas. Y yo quise representarme así porque yo me recordaba así, ¿no? Como siempre, si ven, es como una mujer muy robusta, y lo que hice fue que quería que se viera así porque me acuerdo cuando era niña y entonces era asmática y no me dejaban salir más que súper abrigada. Entonces la manera en la que yo salía a la calle era como con una camisa de tirantes, luego otra camisa tipo playera, encima la blusa, y luego un suéter y luego una capa. Entonces llevaba siempre muchas capas de ropa encima de mí, siempre me sentía como muy tiesa, que apenas si podía moverme, y luego si me decían que no podía jugar. Entonces todos esos recuerdos estaban en mi memoria, y para mí esta era esta manera de representarme, donde no querían que ni siquiera el viento me tocara, ¿no? Y por eso es que el personaje pareciera como muy pesado, porque en realidad hay muchas capas de ropa encima de mí, y pues mi propia identidad ni siquiera se percibe. Entonces aquí con esta figura lo que represento es a mí cuando era niña. Y cuando abrimos, lo que encontramos es la figura de un niño Dios en un altar, a donde está esta veladora roja. Y de aquí tú puedes abrir esta otra parte, y lo que ves aquí es el retrato de una fotografía de archivo donde hay como una fiesta infantil. De nueva cuenta está la niña con la identidad borrada. La mujer que mira a la niña es mi abuela, bueno, que mira a la cámara, y el ojo que aparece aquí cercano, como que se asoma, como que vigila, es el de mi bisabuela. Y es como también esa mujer que vigila constantemente al niño. Y aquí es otra fotografía, otro autorretrato, pero con la blusa de mi bisabuela, y donde de alguna manera la estoy representando a ella, siempre mirando, vigilando, pero también entendiendo que no era
un personaje completamente malo o tirano, sino que finalmente fue una mujer que pues también tuvo sus propias vivencias y tuvo que protegerse, que tuvo que tomar una postura de ser tal vez rígida o de ser fuerte, precisamente porque había también en ella ciertas heridas que la hacían ser de esa manera. Entonces es también una mujer que representa una identidad que ya no le pertenece, pero encima de eso también una fuerza y una fuerza muy grande para proteger a los suyos y una postura también de poder. Después de esa imagen viene estas cortinas de ese espacio como muy oscuro que tenía la casa, y aparece un retrato de mi madre. Ella es mi madre de espaldas, fotografiada en el jardín con uno de sus muñecos favoritos. Y acá tenemos otra fotografía de la casita de muñecas, que es como ese mismo espacio que está ahí habitado. Luego está esta fotografía de este vestido, que es un vestido que fue mío de cuando era niña. Y seguido de esta imagen viene casi en las mismas dimensiones este retrato de una de las muñecas que también estaba dentro de la casa, pero también, si ven, no se alcanza a percibir como la identidad de esta muñeca, y para mí era también muy importante que se vieran como estos huecos que hay dentro de ella. Acá tenemos otras fotos de la casa. Esta es otra perrita que también está que también forma parte de la familia. Digamos que de alguna manera también todos estos personajes eran parte de la familia, como si trataras de construir una familia muy grande a través de todos estos objetos. Aquí estoy representando a mi mamá en las noches, preocupada, esperando a que, si yo salí, a qué hora voy a llegar, y ya es tarde. Y estaba con el pendiente, no puedo dormir hasta que no vuelves a casa, ¿no? Entonces para mí era interesante o importante representar esa otra parte de la mujer, a donde de alguna manera también entre que está frenando tu propia identidad, pero también tiene esa preocupación real. Y luego otra fotografía que tenía mi mamá este era un portarretrato que estaba en la casa. Ya la fotografía se estaba llenando incluso de humedad, y es un portarretrato de Peter Pan, y adentro de ese portarretrato está la figura de mi mamá, bueno, una fotografía de mi mamá cuando era niña, y el altar que estaba en su habitación. Es, si se dan cuenta, también como un altar que tiene muchísimas figuras religiosas. Y cuando tú abres lo que estaba allí antes, en ese mismo espacio, pues era esta casa donde están los bisabuelos. Ella era la bisabuela, ella era el bisabuelo. De nueva cuenta está el árbol de Navidad, y la niña que carga el bisabuelo es mi mamá, pero también este personaje estaba mirando hacia la abuela. Y si se dan cuenta también, hay un conjunto de muñecos sentados alrededor de ellos, ¿no? Y pareciera que la niña también es una más de estas figuras. Cuando volvemos a cerrar esta imagen y pasamos a la siguiente, descubrimos que es el mismo espacio, solamente que se fue oscureciendo, o sea, como si cada vez llegara una penumbra más grande. Y luego aquí también llega esta otra penumbra. Y es como la casa que ya de alguna manera se cierra, desaparece, se oscurece, se desvanece. Y lo que tenemos aquí son fotografías de mi archivo familiar todavía más antiguas. Ella era mi abuela cuando era niña, sentada o retratada con todos estos elementos infantiles, y mi tío abuelo, que era su hermano, que fue también parte importante de mi crianza, que fue un personaje más que vivió dentro de la casa. Cuando cierras la página te vuelves a encontrar con que la casa se cierra, pero al final hay otro
cuadernillo que se abre dentro de la misma casa, y lo que ustedes encuentran aquí pues es el texto o el relato. El relato está dividido en diferentes recuerdos redactado en diferentes momentos. Acá tengo, por ejemplo, inicio como con un preludio de en la casa siempre hablaban de ella, de cómo tenían que estar atentos a su mirada. Si ponía los ojos grandes, debías mantenerte callado. Si movía los ojos a un lado, era hora de marcharse de inmediato. Pero si te miraba fijamente, era mejor salir corriendo. Ahí estoy hablando de la abuela que no conocí, bueno, de la bisabuela que no conocí, y de cómo era que trataba también a los niños de la casa. Y cómo era que finalmente con solo señas ella podía decidir cómo, o sea, te decía cállate, ¿no? O te decía vete para allá, solo con la mirada. Y aquí empiezo a hablar sobre mí, que tengo 8 años, 9 años, 13 años, 14 años, y en cada uno de estos diferentes momentos voy mencionando cómo fueron imponiéndome cosas, y de alguna manera también fui dejando de construir mi propia identidad. Aquí ya tengo 25 años, 26, 27, 28. Y bueno, llego a los 35 años y finalmente termina con otra pequeña frase donde dice: abro la puerta, ya no hay muebles, la humedad brota por los muros, las plantas crecen con libertad, la casa finalmente respira, solo se escucha entre las anchas paredes las manecillas de un reloj olvidado, y en el jardín el fuerte graznido de los pájaros. Subo a la terraza, miro las montañas que están alrededor. El sol de la tarde acaricia mi rostro. Cierro los ojos, respiro, recorro cada rincón de la casa con mi memoria. Miro mis manos, se han vuelto pequeñas, como cuando tenía 6 años. Camino hacia el jardín, me siento debajo del árbol. Es momento de salir y cerrar la puerta. Y bueno, ese fue el momento en el que me despedí de la casa. Fue prácticamente la última vez que pude entrar a la casa, a llevarme todos los recuerdos y objetos que sentía que eran importantes para mí, que me pertenecían. Y bueno, también sabía que era el momento del cierre de un ciclo y de iniciar de nuevo. Y decidí agregar esta foto de cuando era niña, a donde mi tío abuelo, que es Raimundo, el que aparece al final de la fotografía al final del libro, retrato de cómo él era un personaje muy importante en mi infancia, con el que crecí. Y cuando yo era niña, cuando tenía 9 años, me construye esta pequeña casita de muñecas infantil y me toma esta fotografía. Y si ven, justamente aquí atrás está el juguetero, que es el que está al inicio del libro y que les mencionaba que aparecía al final. Entonces, bueno, para mí fue una imagen muy importante con la que quería cerrar el libro, porque para mí era como la oportunidad de volver a ser niña, de volver a construir mi propia identidad, pensar que también él me construyó esta casita y que era como si yo ya hubiera crecido y hubiera podido salir de esta misma casita, pero a la vez también era pues ver todos estos muñecos ya como pequeños y sentir que podía construirme a mí misma a partir de ahora, ¿no? También a partir de que dejamos esa casa y de que decidimos empezar a construir nuestra propia identidad como mujeres. Y bueno, al final del libro, acá vienen los créditos, y dedico este libro a las mujeres de mi familia que no pudieron ejercer plenamente su libertad. Y bueno, también principalmente pues a mi madre, ¿no? Y con ello se cierra el libro. Este fotolibro fue publicado también gracias al apoyo del FONCA, del programa de coinversiones, y bueno, es un formato pequeñito, es un libro que, si se dan cuenta, también quería que fuera como muy pequeño, porque era de mi interés que fuera como pues un relato muy íntimo. Y con esto espero que haya yo podido presentar esta historia, que haya sido de su interés, y bueno, que
Sobre todo me gusta mencionar que es muy importante este tipo de historias y de relatos íntimos, porque también a partir de eso nosotras, a partir de las propias historias de vida, podemos conocernos, entendernos como mujeres. Es un libro que finalmente sí creo que habla muchísimo de la construcción femenina, de la construcción de la identidad, principalmente, sobre todo cuando nos construimos en familias matriarcales, a donde la figura paterna siempre estuvo ausente de alguna u otra manera, y a tal punto que se genera como un espacio de resguardo. Entonces para mí era como muy importante no solamente trabajar el relato, no solamente que te identificara, sino que también de alguna manera tú puedas entender cómo fue construida tu propia historia infantil y tu propia historia personal, y cómo a partir de eso tú te construyes como mujer. Muchísimas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de esta historia.